amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com. Nuevamente este video lo estamos grabando al final del día 29 de abril del 2021 y bueno, hoy no vamos a dar noticias, quería hablar más bien de un tema que he visto que no se ha tocado mucho por parte de los divulgadores, si lo quieren llamar así, o no, las personas que tienen la intención de revelar cosas en español. Al menos no he visto a nadie en español hablando de este tema. Así que vamos a tratar de darles este ángulo de lo que está pasando, ¿no? Porque es importante. ¿Qué pasa con las direcciones IP? ¿Qué cosa es una dirección IP? Para eso primero vamos a tener que dar la definición para situarnos en contexto, ¿no? Una dirección IP es en realidad las iniciales de Internet Protocol. Entonces, una dirección IP es una dirección de protocolo de Internet, ¿no? Es una dirección única que identifica a un dispositivo que se conecta a la Internet. Sea un computador de escritorio, un computador portátil, puede ser su teléfono móvil, ¿no? Su smartphone, cualquier dispositivo que se conecte a la Internet tiene que, digamos entre comillas, ¿no?, solicitar al switch o al router o al modem a quien sea que administre, que usualmente son computadores y son ruteadores. Todo es automático, ¿no? Ustedes no lo hacen manualmente, todo esto es automático, ¿no? Solicita una dirección IP. El encargado, en este caso puede ser el switch de la red, le asigna una dirección y con esa dirección el dispositivo móvil puede navegar por Internet para hacer pedidos de información, que es lo que uno hace cuando uno navega en la Internet, por ejemplo, y para que esos pedidos retornen una respuesta a su dispositivo móvil o a su dispositivo electrónico que estén usando para conectarse a la Internet. En estos momentos, lo que sea que estén usando para escuchar o ver este video, tiene una dirección IP. Entonces esto es importantísimo, ¿no? La dirección IP, como decía, es una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local. También puede ser una red local de computadores, ¿no? Por ejemplo, en una oficina, en una corporación. IP, como decía, significa protocolo de Internet. Es el conjunto de reglas que rigen el formato de los datos enviados a través de una red de Internet, ¿no? O de una red local, en una oficina, por ejemplo, ¿no? Es algo así como una etiqueta numérica, como lo que ven en pantalla, asignada a cada dispositivo conectado a una red informática. Y esa red tiene que usar el protocolo de Internet o el Internet Protocol, el IP o IP, ¿no?, para comunicarse. Esta dirección, pues, como les decía, tiene dos funciones principales: la identificación del dispositivo que se está conectando o de quien administra la red, y también el direccionamiento de hacia dónde van los datos, ¿no? Quién hizo el pedido y hacia quién va a retornar la respuesta de ese pedido de datos. Esto es importante explicarlo porque quizás no mucha gente que está involucrada en el tema de la informática sabe que la Internet funciona así, ¿no? Esto todo funciona detrás de escena, digamos, ¿no? Detrás del escenario. Los usuarios usualmente no saben de estas cosas, a no ser que sean técnicos en computación. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema? Ahora vamos a explicar por qué estamos hablando de las direcciones IP. Pero antes de continuar, hace tiempo quiero hacer un agradecimiento muy especial a dos personas que nos están apoyando desde hace mucho tiempo. Estas dos personas nos están apoyando a través de nuestra cuenta en Patreon desde hace mucho tiempo. Uno es Natanael, o una, no sé si es hombre o mujer, pero quiero agradecer a Natanael y además a Rodrigo. Natanael nos está apoyando a través de Patreon desde hace como 9 o 10 meses
Y Rodrigo nos está apoyando a través de Patreon desde hace aproximadamente 3 meses. Son nuestros dos únicos Patreons, pero queremos agradecerles especialmente porque a pesar de que no hemos publicado absolutamente nada en Patreon hasta hace poco, recién hemos comenzado a utilizarlo, nos están apoyando a través de ese sitio web, ¿no? Entonces quería agradecerles de manera especial y obviamente agradecer a todas las personas que anteriormente también nos han apoyado a través de nuestro sitio web. No hay un botón de PayPal, a pesar de que ya les dijimos no es necesario, pero siempre son bienvenidas las colaboraciones, ¿no? Y siempre es bienvenida también la ayuda que nos dan todos ustedes amigos al compartir nuestros videos y compartir nuestros artículos, como lo hemos dicho, ¿no? Pero bueno, vamos ahora al tema, ya que salimos del agradecimiento. Muchas gracias a Natanael y a Rodrigo nuevamente por apoyarnos a través de Patreon. Bueno, ¿por qué estamos hablando de las direcciones IP? Resulta que hace unos días el Washington Post, medio masivo, publicó un artículo el cual ha sido replicado por el Seattle Times. Es otro medio masivo de comunicación. Aunque el Seattle Times es, pues, digamos, una red de noticias, pero local nada más, ¿no? De la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Y allí hemos podido leer el artículo del Washington Post, porque usualmente el Washington Post no deja que uno lea sus artículos de manera gratuita, ¿no? Quieren que uno se suscriba y definitivamente no vamos a darle pero ni un centavo al Washington Post, ¿no? Al Amazon Washington Post, como decía Trump. La cuestión es que este artículo ha salido publicado recién hace pocos días, el 24 de abril del 2021. Como dije al inicio, hoy es 29 de abril. Y esta es otra de esas cositas que ha salido en estos últimos días. Que a pesar que la gente dice no está pasando nada, bueno, parece que están pasando cosas, sino que uno no presta atención. ¿Qué dice este artículo? Vamos a leerlo porque todo lo que dice es muy, muy interesante, ¿no? Dice acá, esto es obviamente el Washington Post, dice, mientras el mundo estaba distraído cuando el presidente Donald Trump dejó el cargo el día 20 de enero del 2021, una oscura, dice el artículo, una oscura compañía del estado de Florida anunció discretamente a las redes de computadoras del mundo una noticia sorprendente, que ahora estaba administrando una enorme franja de la Internet que estaba sin usarse durante varias décadas y que es propiedad o había sido propiedad del ejército estadounidense. Lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. La empresa que anunció esto, que se llama Global Resource Systems, LLC, es algo así como Sistemas de Recursos Globales, compañía de responsabilidad limitada, ¿no? Esta empresa siguió luego aumentando su zona de control. Poco después ya había reclamado 56 millones de direcciones IP, todas propiedad del Pentágono. 3 meses después, el total ya era de casi 175 millones de direcciones IP administradas por esta compañía. Eso es casi el 6% de una codiciada sección tradicional de lo que podríamos llamar bienes raíces en Internet, ¿no? Espacio de tráfico en Internet, ¿no? Llamada ¿cómo se llama? Se llama IPv4 en inglés, que es como IP versión 4 o IPv4, ¿no? Es decir, es el protocolo de Internet versión 4, las direcciones de IP que les estaba comentando al inicio, ¿no? En donde partes tan grandes, ¿no?, de estas direcciones IP valen prácticamente millones de dólares en el mercado abierto. Las entidades que controlan la mayor parte de Internet, es decir, la mayor parte de estas direcciones IP, ¿no?, generalmente son gigantes de las telecomunicaciones cuyos nombres son familiares, como AT&T, China Telecom, Verizon,
Pero ahora, en la parte superior de la lista de esas compañías estaba esta compañía Global Resource Systems, una empresa fundada recién en septiembre del 2020, que no tiene ningún contrato federal, al menos informado públicamente, ni tampoco tiene un sitio web visible para el público. Como está registrada, ¿no?, en los registros públicos, digamos, ¿no?, como se indica en los registros públicos, la dirección de esta empresa es en la ciudad de Plantation, en Florida. Plantación, ¿no? Plantation. Esto está en las afueras de Fort Lauderdale. Es un espacio de trabajo compartido. Una de estas oficinas que es compartida por varias empresas, ¿no? En un edificio de oficinas, obviamente, que no muestra a Global Resource Systems en su directorio del lobby o de la recepción tampoco. Dice el artículo que una recepcionista en ese edificio compartido, ese espacio de trabajo compartido, dijo el viernes pasado que no podía proporcionar información sobre la empresa y le pidió a un periodista que se fuera. La empresa tampoco respondió a solicitudes de comentarios por parte del Washington Post. El único anuncio de la gestión o administración de esas direcciones IP del Pentágono por parte de Global Resources Systems se produjo en el oscuro mundo del Border Gateway Protocol. Border Gateway Protocol es algo así como protocolo de compuertas de frontera o algo así, ¿no? O BGP, ¿no? BGP se llaman por sus siglas en inglés. ¿Qué cosa es el BGP? El sistema de mensajería que le dice a las empresas de Internet, a los proveedores de servicio de Internet, cómo enrutar el tráfico de Internet en todo el mundo. Allí comenzaron a llegar mensajes que les decían a los administradores de las redes de Internet que las direcciones IP asignadas al Pentágono, pero que habían estado inactivas durante mucho tiempo, ahora podían ya aceptar tráfico, pero que debían enrutarse hacia Global Resource Systems, ¿no?, la compañía esta. Curioso, y todo esto minutos antes que Donald Trump deje el cargo, ¿no? Minutos antes que Donald Trump salga de la Casa Blanca. Ese mismo día fue, 20 de enero del 2021. Los administradores de redes, de las redes de Internet, comenzaron a especular sobre lo que es quizás el cambio más dramático en la asignación de espacio de direcciones IP desde que se produjo o desde que se introdujo o se presentó BGP en la década de 1980. Dow Madory, director de análisis de Internet de la compañía Kentic, una empresa de monitoreo de redes, quien estaba entre los que estaban intentando averiguar qué estaba pasando, publicó un artículo en su blog sobre el misterio que implica esto, ¿no? El sábado pasado, en la mañana. Y dijo, ahora están anunciando más espacio de direcciones IP que cualquier otra cosa que haya ocurrido en la historia de Internet, dijo este señor Dow Madory. Las teorías de lo que está ocurriendo con estas direcciones IP fueron muchas. La gente se ha estado preguntando, ¿alguien quizás del Departamento de Defensa vendió parte de la vasta colección de direcciones IP de los militares, ¿no?, tan codiciada cuando Trump dejó el cargo? ¿O habrá actuado finalmente el Pentágono en base a las demandas de descargar los miles de millones de dólares en espacio de direcciones IP en el que los militares han estado sentados, ¿no?, y en gran parte sin usar durante décadas? Y bueno, algo así como una respuesta, algún tipo de respuesta apareció el mismo día viernes. Resulta que este cambio en la habilitación, podríamos decir, de estas direcciones IP, es obra de una unidad de élite del Pentágono, conocida como Defense Digital Service. Es algo así como Servicio Digital de Defensa, ¿no?, o DDS por sus siglas en inglés. Esta unidad del Pentágono, unidad de élite, depende directamente del secretario de Defensa. El DDS, esta unidad, se autodenomina y tienen su sitio web, por si acaso, ¿no? Aquí está, es dds.mil.
Ellos se autodenominan algo así como un equipo SWAT de nerds, encargado de resolver problemas de emergencia para el Departamento de Defensa y de realizar trabajos experimentales para lograr grandes avances tecnológicos para los militares. Incluso acá su sitio web dice, ¿no? Estamos en una misión. Curioso, ¿no? Dice, somos el hogar de los talentos máximos en la ciencia de datos, ciencia, ingeniería y diseño de datos. Y manejo de productos, tanto en la industria como en el gobierno. Todos trabajando al servicio del secretario de Defensa. Capaces de entrar en acción, estamos posicionados para responder rápidamente y capacitados para saltar el actual estado de la tecnología en el Departamento de Defensa. Y estamos impulsados por realizar el trabajo, por terminar el trabajo. Esto es lo que dice su propio sitio web, ¿no? Pero el artículo continúa. Esta unidad, dice, de DDS, fue creada en el 2015 y opera una oficina similar a Silicon Valley, es decir, similar a las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no?, de California, ¿no? Pero esta oficina la operan dentro del Pentágono. Esta unidad DDS ha llevado a cabo una gran variedad de proyectos especiales en los últimos años, desde el desarrollo de una aplicación biométrica para ayudar a los miembros del servicio militar a identificar fuerzas amigas y enemigas en el campo de batalla, hasta garantizar también el cifrado de los correos electrónicos, o la encriptación, podríamos decir, ¿no?, de los correos electrónicos que el personal del Pentágono intercambiaba sobre vacunas contra coronavirus con, personas externas, ¿no?, organizaciones externas al Departamento de Defensa. Brett Goldstein, quien es el director de esta unidad DDS, dijo en un comunicado que su unidad había autorizado un esfuerzo piloto, así lo llamó, un esfuerzo piloto para dar a conocer este espacio de direcciones IP de propiedad del Pentágono. Este piloto, dijo, evaluará y prevendrá o evitará el uso no autorizado del espacio de direcciones IP del Departamento de Defensa. También dijo este señor Goldstein que además este piloto puede identificar vulnerabilidades potenciales. Describió el proyecto como uno de los muchos esfuerzos del Departamento de Defensa enfocados en mejorar continuamente, dijo, nuestra postura y defensa cibernética en respuesta a amenazas persistentes avanzadas. Nos asociamos en todo el Departamento de Defensa para garantizar que se mitiguen las posibles vulnerabilidades. Los detalles de lo que el esfuerzo, dice el artículo, está tratando de lograr siguen sin estar claros. El Departamento de Defensa se negó a responder una serie de preguntas sobre el proyecto y los funcionarios del Pentágono se negaron a decir por qué la unidad de Goldstein, esta DDS, había utilizado a una empresa poco conocida del estado de Florida. Curioso, ¿no? En Florida también está el presidente Trump. ¿Por qué? Se negaron a decir por qué esta unidad militar ha utilizado una empresa poco conocida de Florida para llevar a cabo el esfuerzo piloto, en lugar de que el propio Departamento de Defensa anuncie, dice aquí entre comillas, las direcciones, la disponibilidad de las direcciones IP, ¿no?, a través de mensajes, a través de BGP, ¿no?, lo cual habría sido un enfoque mucho más común o rutinario. Sin embargo, lo que está claro es que los anuncios de esta empresa, Global Resource Systems, dirigieron algo así como lo que podríamos llamar una manguera contra incendios, ¿no?, de tráfico de Internet, una gran cantidad de tráfico de Internet hacia las direcciones IP del Departamento de Defensa. El señor Madory dijo que su monitoreo mostró que los amplios movimientos de tráfico de Internet comenzaron inmediatamente después que se anunciaran las direcciones IP disponibles el mismo 20 de enero, el día que se inauguró la nueva administración del gobierno, ¿no?, el día que el presidente Trump salió del cargo. El señor Madory también dijo que esas grandes cantidades de datos podrían proporcionar
varios beneficios para quienes estén en condiciones de recopilarlos y analizarlos, ¿no? Para, por ejemplo, información de inteligencia de amenazas y otros fines. Los datos pueden proporcionar información sobre cómo los actores malintencionados, por ejemplo, operan en la Internet y podrían revelar debilidades explotables en los sistemas informáticos. Además, varias empresas chinas, dijo, utilizan sistemas de numeración de redes que se asemejan a las direcciones IP del ejército estadounidense en sus sistemas internos. Esto lo dijo el mismo señor Madry, ¿no? Este señor que monitorea el tráfico. Al anunciar el espacio de direcciones IP del Pentágono a través de Global Resource Systems, eso podría hacer que parte de esa información se enrute hacia sistemas controlados por los militares de los Estados Unidos. Los datos también podrían incluir configuraciones erróneas accidentales que puedan explotarse o corregirse, dijo Madry. Si tienes una gran cantidad de tráfico y alguien sabe cómo revisarla, encontrará cosas, dijo. Y Russell Gomer, un portavoz del Departamento de Defensa, confirmó en un comunicado al Washington Post que el Pentágono todavía posee todo el espacio de direcciones IP, es decir, todavía es propiedad del Pentágono, todas esos 175 millones de direcciones IP, ¿no? Y no lo ha vendido a una entidad privada. Las direcciones IP inactivas pueden ser secuestradas y utilizadas para propósitos nefastos también, ¿no? Desde diseminar spam, lo que se conoce como spam o publicidad no deseada, ¿no? Hasta piratear un sistema informático y descargar datos. Y el programa piloto podría permitir al Departamento de Defensa descubrir si esas actividades se están llevando a cabo utilizando sus direcciones IP. Esto es lo que dice el artículo del Washington Post al cual hizo eco el Seattle Times. seattletimes.com es su sitio web, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos contando todo esto, no? ¿Por qué entramos en el tecnicismo de hablar de direcciones IP? Bueno, no sé si recordarán, pero en su momento lo hablamos. En el 2019, seguramente se acordarán que en algún momento sacaron a el foro 8chan, al sitio web 8chan, lo sacaron de línea, lo sacaron de internet. Y luego cuando apareció 8kun, tuvo muchos problemas también, pero en algún momento, aparentemente, no recuerdo si fue 8kun o 8chan, estaba siendo reruteado a través de ciertas direcciones IP. Direcciones IP que en su momento habíamos visto, inclusive yo logré hacer algún tipo de, digamos, solicitud informática para ver qué me retornaba esas direcciones IP. Y efectivamente, aparentemente, el tráfico hacia 8kun estaba siendo ruteado a través de servidores del Departamento de Defensa. Algo que sorprendió a muchos anónimos y a mucha gente en Twitter en su momento. Y además, hay un par de publicaciones de nuestro amigo de la letra 17 que se las voy a hacer recordar rápidamente, ¿no? Para evitar ya lo que ustedes saben. Pero hay dos publicaciones específicamente que hablan de esta dirección IP. La 1234 es la primera, del 21 de abril del 2018. Aquí, en respuesta a un agradecimiento que hacía un anónimo, nuestro amigo 17 decía: Estados Unidos será unificada de nuevo. O unificado de nuevo, ¿no? Si lo quieren llamar el país. Y luego decían 11.11.18. Mucha gente pensaba que se referían a la fecha, ¿no? 11 de noviembre del 2018, porque esta publicación fue del 21 de abril del 2018. Pero, obviamente, no pasó nada ese día, aunque si mal no recuerdo, ese día hubo
elecciones también, las elecciones de medio tiempo para renovar el Congreso. Pero después, al siguiente año, en noviembre del 2019, la publicación 3579 decía también, decían un par de líneas. La primera decía que un agregador de imágenes estaba fallando, algo así, ¿no? Y la segunda decía rutear Departamento de Defensa 11.11.18. Con esta, del 11 de noviembre del 2019, todos los que seguíamos la información nos dimos cuenta que se estaba hablando no de una fecha, sino de una dirección IP. Y aquí también decían, Estados Unidos será unificado de nuevo. Y luego dijo, el futuro prueba el pasado, refiriéndose seguramente a la anterior, a la 1234. Pero ahora podríamos decir lo mismo, ¿no? Porque si vamos a este sitio web, dbip.com, db-ip.com, ¿no? Aquí ustedes pueden poner una dirección IP y este sitio web les dice quién administra esa dirección IP. Hemos puesto la primera, la inicial de esa dirección IP, ¿no? 11.11.18.0. Y efectivamente dice propiedad de Global Resource Systems LLC. Y está localizada, la compañía dice, ¿no? Está localizada en Whitehall, Ohio, Estados Unidos. Aunque es posible que aquí se estén refiriendo específicamente a la localización del servidor que está administrando esta dirección. No dicen dónde está la compañía. Ya hemos visto que, según el Washington Post, la compañía está en Florida. Pero esto ya lo sabemos, ¿no? Nos están diciendo que esta dirección IP la está administrando Global Resource Systems. Pero ¿a quién pertenecía esta dirección? Bueno, como les decía, según la publicación de nuestro amigo 17, pertenecía al Departamento de Defensa. Y como les dije, yo logré confirmar esto y un anónimo también lo publicó en su momento en 8chan. Si mal no recuerdo, esto incluso vino desde 4chan. Me parece que alguien lo descubrió en 4chan y luego lo publicaron en 8chan, me parece, en ese momento, o en 8kun. Ya no estoy seguro porque han eliminado tantos foros de esos sitios web, o 8chan también fue eliminado, ¿no? Pero fue 8kun, me parece, porque aquí abajo a la derecha vemos esta imagen publicada por este anónimo, ¿no? Y en ese momento también se buscó el rango de direcciones IP 11.11.18.0 al .255. ¿A quién pertenecía? Esa búsqueda aquí decía en ese momento que pertenecía a DoD Network Information Center. Esto es el Centro de Información de Redes del Departamento de Defensa. Así que efectivamente sí es parte del Departamento de Defensa. Aquí nos hacían recordar también este anónimo, ¿no? De esas dos publicaciones que les mencionaba. Y aquí abajo a la derecha se ve que el ruteo del tráfico hacia 8kun estaba pasando por el DoD Network Information Center. Así que, entonces, esto nos lleva pues a una gran pregunta, ¿no? El Washington Post recién publica esto, el 24 de abril del 2021. Esto que ocurrió el día, en realidad, 20 de enero. Curioso que justo también hayan liberado esas direcciones IP el 20 de enero, el día del supuesto cambio de gobierno, ¿no? Y otra cosa también importante. Ahora nos ponemos a pensar. Hace poco, Mike Lindell, por ejemplo, ha anunciado que va a crear frankspeech.com, una nueva red social, o Frank, ¿no? La nueva red social. Todavía no ha podido, aparentemente, crear la red social per se,
la red social misma, y por el momento lo que está haciendo es hacer transmisiones de video, digamos, a través de su sitio web, y está dándole información al público. ¿Estará esperando quizás a poder usar estas direcciones IP? ¿O alguna empresa que esté ruteando el tráfico a través de estas direcciones IP? Otra pregunta también que me podría hacer teniendo toda esta información, ¿no? Si estamos viendo que el Departamento de Defensa le está permitiendo, a través de un programa piloto, obviamente, utilizar esta gran cantidad, 175 millones de direcciones IP, a esta empresa para poder, digamos, rutear tráfico, ¿no? Enrutar, como dice el artículo, tráfico. Podríamos también preguntarnos, ¿no? En todo caso, ¿qué pasa entonces con la información de inteligencia? Quizás el programa piloto del Departamento de Defensa también está monitoreando qué están haciendo, por ejemplo, ¿no? Las grandes redes sociales, quizás los grandes proveedores gratuitos de servicios de correos electrónicos, por ejemplo, puede ser también, ¿no? Es posible que estén monitoreando todo esto, ¿no? También recuerden, el asesor de Trump ha anunciado que Trump va a crear su propia red social también. Quizás esta habilitación de estas grandes cantidades de direcciones IP va a permitir que existan redes sociales como la de Mike Lindell o como la del presidente Trump en servidores que no puedan ser eliminados. ¿Recuerdan cómo eliminaron a Parler, por ejemplo? ¿No? ¿Recuerdan cómo eliminaron a 8chan? Quizás esto va a permitir que no que las grandes corporaciones como AT&T o Verizon caigan, digamos, presa de las presiones para que se eliminen el servicio a ciertos clientes, y con esto, pues, obviamente, si las direcciones IP pertenecen al Departamento de Defensa y están siendo administradas por una empresa que es monitoreada por el Departamento de Defensa, obviamente no van a poder quizás deshacerse de ciertos sitios web que les parezcan, ¿cómo podríamos decir? Incómodos, ¿no? Incómodos. Hay muchas cosas, ¿no? También se ha hablado mucho de la Declaración de Derechos de los Usuarios de Internet, ¿no? Como le llaman en inglés, el Internet Bill of Rights. Los derechos de los usuarios de Internet. Esto es algo que hasta el momento tampoco no se ha hecho claro, no se ha creado, podríamos decir, ¿no? Y con el pretexto de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, las plataformas de redes sociales actúan más bien como editoriales y no como plataformas, ¿no? Y comienzan a callar a sus usuarios con cualquier pretexto, ¿no? Entonces, quizás esto también sirva para evitar ese uso de la sección 230 de manera errónea o equivocada. Bueno, hay muchas preguntas con respecto a esto, con respecto a estas direcciones IP. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, pero es claro que los militares están actuando. Es claro que el mismo día, eso es un hecho, lo que estamos reportando aquí es un hecho. El mismo día del cambio de gobierno, el Departamento de Defensa liberó
grandes cantidades de direcciones IP a través de Global Resource Systems y están siendo usadas por muchas redes o muchos enrutadores de tráfico de la red de Internet. ¿Quién sabe qué se estará monitoreando, ¿no? Ya veremos qué pasa con esto, pero como sea, vamos a seguir reportando esta información, vamos a seguir, digamos, manteniendo, como siempre digo, los ojos y los oídos bien abiertos para ver qué ocurre con esto en el futuro cercano y en el mediano plazo también, ¿no? Porque aparentemente no todo está avanzando tan rápido como quisiéramos, pero es claro que las cosas están avanzando. Bueno, los dejo con esta información. De nuevo, muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Y como siempre les digo, será hasta entonces. Y con esto, cambio y fuera.